Muy bien. Una vez más, muy buenas tardes con todos los alumnos del Colegio Renovación. El día de hoy vamos a tratar un nuevo tema de historia, ¿verdad? En la clase anterior habíamos tocado el tema del Tahuantinsuyo, aspectos generales, ¿verdad? Habíamos visto la población, el idioma. Recuerda, ¿cuál es el idioma del quechua, del Tahuantinsuyo? ¿Cuál es Quechua. Quechua. Runasimi. el Runacim? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Profesor, me equivoqué. Sí. ¿Cuánta población había en los incas? 12 millones. 12 millones. ¿Verdad? 12 millones. Aproximadamente Millones. 12 millones de habitantes. ¿Cuál era el suyo más extenso? El Oye, Contisimi. suyo. El Coya Coya suyo. Suyo. Yo, perdón. Cuidado, cuidado. ¿Cuál es el suyo más extenso? He preguntado. ¿Qué significa la palabra extenso? Más grande. ¿Cuál es el suyo más grande? Coyasuyo. El Collasuyo. ¿Y el Coya suyo más suyo. pequeño? Contisuyo. El Conti Contisuyo. suyo. Muy bien, muy bien. ¿Verdad? ¿Cómo se llaman los incas legendarios? ¿Cuáles son los incas legendarios? El Capa y Manco. y Sinchiroque. Antocapa y Sinchirroca. Muy bien. ¿Cómo eran llamados los incas en la etapa del Curacazgo? Curacas. ¿Qué más? Sinchis. 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 Hinchis. Muy bien Ariana, muy bien Belinda por ahí. Muy bien. Otra pregunta que por ahí podemos mencionar sería, ¿cómo era llamado el Inca en la etapa imperial? Emperador. Emperador. ¿Y cómo también era conocido la etapa imperial? ¿Cómo también era conocido? La etapa de extensión. La etapa de la expansión, ¿verdad? Y de repente podemos mencionar ahí, ¿con quién empieza esa expansión? Con Pachacutec. Pachacute. Muy Pachacut. bien, Francis, muy bien, Perlita. Perlita ya está sumamente, ¿verdad? En HD, ¿verdad? Buen internet, señal así. Ella está con el internet satelital, ¿verdad? De arriba, el espacio, el internet así. ¿Di, Perlita? No. Les doy un consejo. Les doy un consejo. Si quieren, para que no estén agarrando su mouse y mirar y prender el botoncito de su cámara, les digo, de su, de su micrófono, primero agarren, los que están en computadora en especial, primero agarren, hagan, hagan clic en su micrófono dos veces y apáguenlo. Hagan dos veces clic y van a hablar. Presionen la tecla espacio y van a hablar. Sí, eso sí. Y cuando suelten la tecla Eso sí espacio, sabía. ah, ya lo sabían ya. Sí, yo siempre presionaba para hablar. Ya sabían ese dato, Yo ¿no? igual, ya sabía ya. ¿Quién más sabía? Cuando presionas algo con el mouse y presionas espacio se vuelve a repetir lo que antes habías hecho. No lo escuché. Yo sí lo sabía, pero Y Yo sí lo pero, sabía pero, porque yo me gusta más usar la tecla espacio. claro, entonces, mejor así, ¿verdad? ¿Quieren hablar? Y para que con razón Ana Paula puede responder tan rápido. Yo buscándola, presionar el clic del micrófono y me demoraba. Y Ana Paula rápido respondía. El truco ya fue descubierto. El mago lo hizo otra vez, ¿verdad? Así que cada vez que quieran hablar, los que están en computadora, ¿qué van a hacer? Presionar su tecla de espacio. Y van a hablar lo más rápido que Profesor, pero yo no estoy en computadora, estoy en laptop. igual, pues, laptop, computadora, ¿verdad? El que está en celular sí no va a poder hacer eso.
Muy bien. Tiene que presionar. Si está con audífonos, presione ese botoncito. Está apagado su micrófono. Muy bien, interesante. Ah, miren su compañera. Presionen el botoncito y ya van a estar hablando. Profesor, Belinda se fue. A ver, ¿sí? Belinda, ¿sí? Entonces eso, Belinda. No. Nada. Dale. Perdón, la ayudé. A ver, prueba Belinda, si es cierto eso, a ver lo que dice Ana Paula. Listo. Entonces, voy a compartir pantalla, ¿ya? Y por ahí, la última pregunta, ¿verdad? La última pregunta. ¿Cómo era llamado el Inca en la etapa de Confederación Cusqueña? Monarca. Un monarca. Monarca, muy bien, Monarca. Belinda. Muy bien, Maffer. Monarca, ¿verdad? O rey. Pero más que rey era monarca, le llamaban. Rey es una palabra europea prácticamente. Y emperador. Emperador en la etapa, ¿en qué etapa? En la etapa imperial. Imperial o de expansión. Ah, ya. ¿Ya? Muy bien. Profesor, ¿qué dijo? ¿Confederación qué? Confederación Cusqueña. Confederación Cusqueña. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Vamos a continuar entonces. Por favor, activen su camarita. A ver. López Villanueva, Acevedo Loyola, Portilla. Muy bien. Profesor, es que me estaba peinando, profesor. Ya, ya, hijita, ya. Listo. Muy bien, López. Ahí está López. Ay, profesor. No diga mi apellido. Ya, listo, muy bien. Entonces, vamos a compartir pantalla. Hoy vamos a tratar un nuevo tema que trata sobre la organización social. ¿Ya? Sobre la organización social. Sí está grabando, muy bien. Sobre la organización social. Vamos a mencionar y vamos a empezar con la palabra, pues, organización social. Vamos a mencionar que la organización social va a estar conformado, escucha bien, ¿ah? Va a estar conformado va a estar conformado, ahí está, no, va a estar compuesto por tres clases sociales. Ejemplo, espérense mejor así. Así mejor. Ya está. Va a estar compuesto por qué? Por la realeza, la nobleza y el pueblo. El día de hoy vamos a hablar sobre la realeza, la nobleza y el pueblo. Profesor, no grite mucho, profesor. Estoy con audífonos, profesor. ¿Por qué le gusta gritar a usted? Ya, está bien, está bien. Ya no voy a gritar, ¿ya? ¿Está bien? ¿O está bien mi voz? Sí, sí, está bien. Está bien. Mafer, hijita tú. Está bien. Ya, ¿no estás sordo, hijita? No. Ah, ya, hijita, ya. Listo. Muy bien, muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a hablar. ¿Seguro, Mafer, que no te sordo, hijita? ¿Sí? Listo, muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la organización social, ¿verdad? Está compuesto por la realeza, por la nobleza y por el pueblo. Profesor, ¿y cuándo hablamos de la realeza? La realeza va a estar conformada por el Inca, ¿qué más? Por la Coya, ¿qué más? Por el Auqui y por la Ñusta. En pocas palabras, cuando hablamos, ¿verdad? Cuando hablamos de la realeza, vamos a hablar De la familia del Inca. la familia del Inca. ¿Pero será cualquier familia? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será cualquier familia? No, ¿Ah? no, por familia. Va a ser la familia real. Va a ser la familia real, ¿verdad? Entonces, cuando te pregunten, ¿verdad? ¿Por quiénes están conformados la realeza? Por el Inca, ¿qué más? Por la Coya, por el Auqui y por la Ñusta. Profesor, ¿y quién eran ellos, profesor? Ah, muy bien. El Inca, Profesor, rapidito. Dime, hijita. no, el Inca y la Coya y el Agui sí sé quién son, pero ¿quién es la Ñusta? Ya, muy bien. Vamos por partes, vamos por partes. El Inca, ¿verdad? Era la máxima autoridad. Era el jefe.
Era el ser semidivino, hijo supuestamente del sol. Y la Coya, profesor, la Coya era la esposa, ¿verdad? Era la esposa del Inca, era la Coya. ¿El Y Lauki es el hijo? el Lauki era el hijo, pero era el hijo, o mejor dicho, el príncipe, ¿verdad? Era el príncipe hijo, el Lauki. Profesor, ¿y la Ñusta era la hija. La Ñusta era la hija. Pero en un momento dado, mientras va creciendo, ya no se le va a llamar Ñusta. Profesor, ¿y en qué momento ya no se le va a llamar Ñusta? Cuando la Ñusta, la hija del Inca, ¿verdad? Profesor, Dime, hija, creo que cuando se casa la ñusta se llama joya. ¿cómo, hijita? Por ejemplo, si la ñusta se casa con un inca se llama colla. Claro. La Ñusta va a ser la hija que en el momento que se va a casar ya no lo van a llamar Ñusta, ¿verdad? El Inca, su padre, ya no lo va a llamar Ñusta. Ñusta va a ser cuando va a ser soltera, pero cuando se va a casar va a ser llamada diferente. La van a llamar la Paya. Escucha bien, Paya. Anótalo por ahí, Paya. P-E-P-A-L-L-A, Paya, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del Inca, sabemos que la máxima autoridad, el ser semidivino, el hijo supuestamente del sol, ¿verdad? La Coya va a ser la esposa del Inca, el Auqui es el heredero, el príncipe heredero, ¿verdad? El hijo del Inca, la Ñusta, ¿quién va a ser? La Ñusta va a ser la hija también del Inca. Pero cuando se va a casar, va a cambiar de nombre. Ya no lo van a llamar Ñusta. ¿Cómo lo van a llamar, profesor? Lo van a llamar Paya. Ay, Paya. Muy bien. Profesor, ¿y la nobleza? ¿De qué trata la nobleza? La nobleza se va a dividir en nobleza de sangre y en nobleza de privilegio. ¿Cómo así, profesor? Explique bonito porque la verdad que no entiendo mucho, profesor. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Verdad? La nobleza de sangre, ¿verdad? Va a estar o va a intervenir ahí la familia del Inca también, ¿por qué no? ¿Verdad? Intervienen ya familiares de segundo grado, ¿verdad? Por ahí pueden ser los tíos, los primos, etc. Pero ahí también va a estar la nobleza de sangre, va a estar el clero, ¿verdad? El clero. En este caso vamos a hablar pues de... A ver, dime la Paula. el inca podía tener más de una esposa. Claro, hijita. Más de 700 mujeres llegó a tener el Inca. ¡Wow, profesor! Quiero ser Inca, profesor. No, 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 no. No, 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 no. ¿Verdad? No, no, no. Hoy en día eso ya no se puede. Hoy en día eso está penado. Esa es hablaríamos de poligamia. Poli es varias, ¿verdad? Tener varias eh, esposas o relaciones. Poligamia. Profesor, Mi hijita. a Atahualpa se le acusó de eso, ¿no? ¿De qué? De lo que acaba de decir. Ah, excelente, ¿verdad? Atahualpa se le acusó pues de poligamia. Muy bien, muy bien. ¿Qué? ¿Todavía te acuerdas de las clases de primaria, hijita? Y Muy bien, Ana Paula. Me alegra, hijita. Me alegra, de verdad. Muy bien. Así tiene que ser, ¿ya? Estudiar. Siempre estudiar, hijita. Siempre estudiar. ¿Ya? No, que viene por ahí el niño. No, no, no. No, estoy ocupado, estoy ocupado. ¿Ya? Yo quiero estudiar. Así. Hijita, por favor. Ya está. Entonces, cuando hablamos de la nobleza, vamos a hablar de nobleza de sangre y nobleza de privilegio, ¿verdad? Cuando vamos a hablar sobre lo que es el pueblo, vamos a hablar de los Hatunruna, de los Mitimaes y de los Yanaconas. ¿Alguien conoce esas palabras? Hatunruna, Mitimaes, Yanaconas. Son palabras un poco extrañas, ¿verdad? Pero la palabra Hatunruna ha venido en el examen de admisión de la UNT. profesor, La palabra Mitimaes también ha venido en el examen de admisión de la UNT. eh, La palabra Yanaconas, esa sí no ha venido en el examen de UNT. Dime la Paula, dime hijita.
esas palabras, Ya, dime. ese tema sí nos enseña en tercer grado. Muy bien, hijita, que me alegra, de verdad, me alegra. Muy bien. Entonces, mira, vamos a comenzar a hablar del Inca, ¿verdad? Profesor, ¿y qué podemos decir del Inca? Mira, el Inca Garcilaso de la Vega, ¿verdad? El Inca Garcilaso de la Vega va a mencionar que el título de Inca se traducía en señor, rey o emperador. Yo te puedo poner en el examen. Según el Inca Garcilaso de la Vega, acá está, ¿cómo era denominado la palabra Inca? La palabra Inca se traducía como señor, rey o emperador. Señor, rey o emperador. Rey sí, ¿verdad? ¿Te acuerdas, rey? ¿Por qué? Rey, ¿en qué etapa lo llamaban? ¿En qué etapa lo llamaban En la rey? etapa federencial cusqueña, Confederación Cusqueña, ¿ya? Confederación Cusqueña. ¿Y en qué etapa lo llamaban emperador? en la etapa imperial o Imperial etapa o... de expansión. Excelente, muy bien, Ana Paula. Muy bien. ¿Verdad? Señor ya es una palabra de respeto, ¿verdad? Señor. Señor. Muy bien. ¿Qué más podemos decir del Inca? El Inca proveía del título Inti Chuarín. A ver, esperen. Profesor, ¿no es Inti Churin? Inti Churin. Porque usted dijo Inti Chuarín. Sí, Inti Churin, ¿ya? No, acá provenía. Provenía del título Inti Churin, ¿ya? ¿Qué significa Inti Churin? Hijo del sol. Inti significa sol y Churin significa hijo. ¿Sí? Inti significa sol y Churin significa hijo. ¿Ya? Provenía del título Inti Churin, hijo del sol. ¿Qué más podemos mencionar del Inca? Vamos a decir que el Inca, en su calidad semidivina, profesor, ¿usted quiere decir que el Inca era semidivino? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? En realidad no era semidivino, pero hacía creer a la población que era el hijo del sol. Y el sol es un dios, pero el Inca es un ser humano. Ah, ya, entonces va a ser llamado semidivino. No divino, no. ¿Por qué? Porque no es un dios, pero sí va a ser semidivino. ¿Sí? Entonces, por eso es que, Pero también se le puede, las hacía engañar. O sea, le hacía creer al pueblo que eran semidios. claro, ¿verdad? Semidivino. Semidivino era el Inca, ¿verdad? Entonces, el Inca era, en su calidad semidivina, era el centro de un gobierno teocrático y despótico. Mira, el gobierno inca era un gobierno teocrático y despótico. ¿Qué significa la palabra gobierno? ¿Qué significa la palabra gobierno? Profesor, espere, verdad. Espere, profesor. San Google, San Google. Espere, profesor. Ya. Espere, profesor, está que carga, está que carga. Está que carga, está que carga, ya. ¿Ah? ¿Nada? ¿Qué significa la palabra gobierno? Mm, un ¿Qué dijo, conjunto de profesor? personas que gobiernan. ¿Cómo? Un conjunto de personas que gobiernan. Ya. Muy bien, Ana Paula, ¿verdad? Ana Paula se acerca un poco a la parte casi real, ¿verdad? Gobierno significa gobernar, dirigir, ¿verdad? Un país, una localidad, un territorio. Gobierno. Entonces, vamos a hablar cómo es que lograron gobernar, dirigir o administrar un territorio. En este caso, podemos decir, ¿verdad? Que su forma de gobernar, su forma de administrar su territorio fue de una forma teocrática y despótica. ¿Alguien me puede decir qué significa la palabra teocrática? Espere, profe. Yo sé qué significa teo. Espere, profe. Espere, profe. San Google, San Google.
¿Ah? Yo sé que Profesor, significa Estefano teo. iba a decir, A ver, Estefano, te escucho. Teo significa Dios. Pero yo estoy pronunciando la palabra teocrático. Un gobierno gobernado por el Dios. Gobierno gobernado por Dios. ¿Y qué significa la palabra? Si tú dices que la palabra teo significa Dios, ¿qué significa la palabra crático? No sé, no me acuerdo. ¿Ya? Hijo, el no saber, no, tranquilo tú, ¿ah? Que es parte de todo ser humano. El ser humano no lo sabe todo. Tal vez yo sabré más de historia porque es mi especialidad, yo estudié. Pero si me ponen a enseñar de repente química, física, ¿verdad? Porque no es mi especialidad. El ser humano no sabe todo. Pero en cambio tú estás, ¿verdad? Participando y es lo mejor que puedes hacer. Si te equivocaste, pues nadie te va a gritar. Todo lo contrario. Te voy a felicitar, hijo. Porque tienes que participar en clase. Y la persona que aprende es la persona que participa en clase. La persona que no participa y se queda escuchando no va a aprender. Porque ¿verdad? No va a buscar de repente. profesor, Mi hijita, ¿qué pasó? eh, teocrático es que, práctico creo que es pensamiento. Hijita, mira, yo me he dado cuenta de algo de Ana Paula. Ana Paula cuando no está segura de lo que quiere decir, lo dice bajito, ¿verdad? Lo dice bajito. Pero cuando está segura, se escucha a 2 cuadras su voz. A ver, Ana Paula, de nuevo, hijita, fuerte y claro. Teocrático significa que piensan en Dios. Teocrático significa que ¿qué? ¿Se dan cuenta que a veces San Google no es, Teocrático significa que piensan en Dios. ¿ves? No te dejas entender, hijita. Ya, yo voy a explicar, ¿ya? La palabra teocrático se va a dividir en teo y crático. Escúchame bien, ¿ah? Y si posible, anótenlo por ahí, anótenlo. Teo, como dijo, muy bien lo dijo su compañero Estefano, significa Dios. Y crático, profesor, crático viene de kratos, de gracia, pero más de kratos. ¿Y qué significa la palabra kratos? Kratos significa poder. El poder está en quién? En Dios. Amén, hermanos. Amén. Amén. Amén, hermanos. Amén. Vamos a continuar. Amén. Vamos a continuar, hermanos. Entonces, que el poder está en Dios. Profesor, Dime, hijito, dime. Dime, ¿qué hijita. significa crático? Cráticos viene de kratos, o que significa la palabra poder. Crático significa poder. ¿Ya? Crático significa poder. En pocas palabras, la palabra completa, teocrático, ¿qué significa? Que el poder está en Dios. ¿En quién? En Dios. El poder está en Dios. ¿Verdad? Profesor, que así gobernaban los incas, claro. Ellos gobernaban, ¿verdad? Diciendo que el poder estaba en quién? En Dios. ¿Y quién es el Dios? El Inti. Y si el Dios es el Inti, su hijo es el Inca, el semidios. Y tienen que obedecer al Inca. Y tienen que cumplir con lo que dice el Inca. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es que gobernaban ellos? Con un gobierno teocrático. Ah, porque el dios Sol, ¿verdad? El dios Sol. Ah, ¿su hijo quién es? El Inca. Donde lo voy a obedecer a él. Porque si lo obedezco al Inca, lo obedezco a Dios. Pero hay algo más. Gobierno teocrático y despótico. ¿Qué significa la palabra despótico? A ver, Ana Paula, te escucho. No, ese quería preguntarle qué significaba la palabra teocrático porque se me ha ido el internet. Ah, ya. Teo significa Dios y crático significa poder. Ya está. Eh, Muy bien. ¿Alguien me puede decir qué significa la palabra despótico? Profesor, Dime, hijita, dime. Del abuso del poder. Ya, muy bien, ¿verdad? despótico, ¿Qué más? ¿Qué más? despótico es similar a absoluto. A O ver. sea, es como, o sea, en lugar
de decir tantas palabras, puede ser absurdo. Ejemplo, eres bien déspota tú. Eres bien déspota. ¿Qué cosa, profesor? Soy déspota. Eres bien déspota, ¿verdad? A cada rato paras gritando, gritando, gritando. Le gritas a todo el mundo, lo tratas mal. Eso es ser déspota. Y en absoluto. ¿Ah? Despótico, despótico, está relacionado con el poder absoluto, muy bien, ¿verdad? El Inca tenía el poder absoluto, era el emperador, el rey, todo lo que él quería que haga, pues se hacía, ¿verdad? Se hacía. Muy bien. El Inca debía posicionarse en los cuatro suyos y quechuizar a sus habitantes. Capo Apo Inca era el saludo del Inca. Mírame, Capo Apo Inca. Cada vez que el Inca pasaba por los suyos, por la provincia, por un territorio, la gente se arrodillaba, se arrancaban las pestañas y lo soplaban al Inca. Y decían, Capac Apo Inca, Capac Apo Inca. Y se seguían arrancando las pestañas y lo soplaban. Eso era lo que hacían, ¿verdad? El pueblo. Eso era señal de No, veneración, de respeto. porque eso no lo entiendo cuando habla. Mi internet está muy lento. ¿Alguien me escuchan bien los demás o me escuchan entrecortado? Se escucha bien. Se escucha bien. No, su internet de usted no. Internet, Ya, hijita, entiendo. Entonces, la palabra Capac Apo Inca, ¿qué significa? Señor Hijo del Sol. Señor Hijo del Sol. ¿Verdad? Señor Hijo del Sol. ¿Ya? Señor Hijo del Sol. Capac Apo Inca. ¿Qué más? Vamos a hablar de las insignias inherentes del Inca. ¿Ya? El Inca tenía insignias. ¿Cómo así, profesor? Así como tú tenías, ¿verdad? Cuando es brigadier, te pones tu insignia, brigadier, dice acá, ¿verdad? De repente, no sé, por ahí, algo, ¿verdad? Ejemplo, no sé, de repente te pones algo tapado acá, una vincha, ejemplo, te pones vincha, ¿verdad? Te pones pulseras, te pones collares. El Inca también utilizaba eso, pero él lo llamaba insignias. ¿Y cuáles eran las insignias del Inca? Vamos a conocer. Ejemplo, el yauto. El yauto era una de las insignias del Inca. Las plumas del ave coraquenque también era otro implemento de los incas. Vamos a dejar de escribir en el chat, ¿ya? A poner más atención acá. Entonces, el yauto, el pluma de ave coraquenque, la mascaipacha, el topayauri, el champi. He hablado que ya no vamos a escribir en el chat. A ver, ¿qué tal? profesor, la Pacha creo que era la corona que le ponían al Inca. ¿Ya? Y tenía dos plumas de ave coraquenque. Claro, ¿verdad? Muy bien. Claro, exacto. Y acá, profesor, la verdad que yo no sé qué es el yauto, qué es coraquenque, qué es mascaipacha, topayauri, champi, no sé qué es. Tranquilidad. Para eso estoy yo. Aquí estoy yo. ¿Ya? Así como la canción, aquí estoy yo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a empezar con lo que es el yauto. Profesor, ¿qué es el yauto? El yauto se usaba en tiempo de paz. ¿Ya? En tiempo de paz se utilizaba el yauto. Pero, profesor, ¿qué es el yauto? Era una gruesa cinta de lana multicolor. ¿Para sujetar qué cosa? Para sujetar los cabellos. Era como una vincha que también utilizaba el Inca. Era como una vincha de Profesor, pero ahí dice caballos, no cabellos. ¿Cómo, hijita? Ahí dice caballos, no cabellos. ¿Dónde, hijita? ¿Dónde? Para sujetarlos. Ah, ahora sí. Ay. Muy bien. Entonces, acuérdate que el yauto era una gruesa cinta multicolor, tenía muchos colores. ¿Para qué servían? Para sujetar los cabellos del Inca. ¿Ya? O de los guerreros. ¿Ya? El yauto sujetaba una cinta para el Inca. Era como una vincha. ¿Sí? Era como una vincha. Ya está. Profesor, Dime, hijita. ¿puedes subirlo un poquito para tomar captura?
Ahí. Profesor, Dime, Ya está. dime. ¿puede repetir? No lo puedo escuchar. Ya, no te preocupes, hijita, no te preocupes. Que el yauto, ¿verdad? Se usaba en tiempo de paz. Y era una cinta gruesa de multicolor, ¿verdad? De muchos colores, que se utilizaba y que se sujetaba el cabello. En pocas palabras, el yauto, ¿para qué servía? Para sujetar los cabellos del Inca. ¿Sí? El yauto. Ahora vamos a hablar de las plumas. Profe, ¿cómo así? ¿Las plumas de qué? Del pollo, las plumas del gallo. ¿De qué, profe, las plumas? Las plumas, vamos a mencionar que eran del ave coraquenque, profesor. ¿Y qué era el ave coraquenque? El ave coraquenque va a ser un ave exótica, un ave misteriosa, que tan solo aparecía, ¿para qué? Cuando iba a morir un O sea, inca, tan solo aparecía, aparecía cuando iba a morir Por elegir Inca. otro niño. claro. Este ave Dejaba sus plumas coraquenque era un ave para el exótica, siguiente Inca. misteriosa, ¿verdad? Que tan solo aparecía cuando iba a morir un inca. Iba a morir el inca ya, y estaba a punto de morir. Aparecía esta ave coraquenque misteriosa por los aires, ¿verdad? Por el castillo del inca, y dejaba caer sus dos plumitas. Dejaba caer sus dos plumitas al suelo, y esas dos plumitas del suelo eran colocadas en la nueva corona del Inca. Profesor, ¿y quién era la nueva corona del Inca? Era la Mascaipacha. ¿Alguien La conoce a Elizabeth Mascaipacha. Carranza? ¿Alguien conoce a Elizabeth Carranza? Creo que es la mamá de Francis. Es Francis, pero con la cuenta de su mamá. Francis entra por el celular de su mamá. Ya, listo. Entonces, Francis entra por el celular de su mamá. ya sé. Entonces, el ave coracón que va a dejar caer sus dos plumitas, ¿para qué? Para que el siguiente sucesor del Inca lo pueda utilizar en su nueva Mascaipacha. Profesor, ¿y qué Mascaipacha? La Mascaipacha va a ser la corona del Inca. ¿Ya? Va a ser la corona del Inca. ¿Estamos? Entonces, acá tenemos que la Mascaipacha, en este caso, ¿verdad? Va a ser igual que coronarse. ¿Ya? Va a ser una lana roja adherida a quién? Al yau. Ya está. Profe, ¿y qué es el champi, profesor? No sé, ¿qué es el champi? El champi, ¿qué va a ser? Va a ser el arma del Inca. ¿Verdad? Va a ser el arma del Inca, el mazo del Inca. Era un mazo pues de oro, ¿verdad? El mazo. Arma de guerra, ¿de quién? Del Inca. ¿Y qué nos pueden mencionar más del Inca, profesor? Es que el Inca contaba con 25 pajes, jóvenes entre 12 a 15 años, ¿verdad? Con la función de atender al Inca. Lo atendían, ¿verdad? Y les comento así algo. En la obra de José Antonio del Busto, El Perú Incaico, ¿verdad? Acá les voy a mostrar. En la obra de José Antonio del Busto, del Perú Incaico, ¿qué nos dice? Que de repente el Inca estaba comiendo, ¿verdad? De forma tranquila, y de pronto, ¡uy! Se le ensució su ropa, un poquito, se le cayó 2 gotitas, y está color marrón. Rápidamente acudían jóvenes entre 12 a 15 años que trabajaban, que le servían al Inca, ¿verdad? Y comenzaban a cambiarlo, lo cambiaban, ¿verdad? Lo cambiaban. Le cambiaban la parte de su ropa que se había ensuciado. Y esto es, dicen que lo cambiaban toda la ropa. Y lo que dice ahí, la función de estos 25 pajes era tener la ropa del Inca. Profesor, acá dice los indios lucanas. ¿Quiénes eran los indios lucanas, profesor? Eran conocidos como los pies del Inca. Ellos cargaban, ¿qué cosa? El palaguín. ¿Y qué era el palaguín, profesor? El ándar. El ándar del Inca. ¿Quién los cargaban? Los indios lucanas. Pregunta de examen. Y fue pregunta de examen de admisión de la UNT. ¿Verdad? ¿Quiénes son
los que cargan el palaguín de los incas? ¿Cómo son llamados los que cargaban el palaguín de los incas? Los indios lucanas. ¿Ya? Los indios lucanas. Que también eran conocidos como ¿qué? Pero Como los pies del Inca. ¿Ya? Como los pies del Inca. la respuesta de la primera pregunta que hice son los indios lucanas, de la segunda son los pies del Inca. Viejita. ¿Ya? La primera son indios lucanas, clave A. ¿Ya? Clave A. Y la segunda son pies del Inca, clave C. Viejita. ¿Sí? Profesor, ¿cómo hace que clave A, clave C, clave... No, pues profesor, ya, listo, listo. El Inca lo acompañaba un gran séquito, aunque no lo crean. Cuando el Inca va a ir, ¿verdad? Va a ir a entrevistarse, el Inca Atahualpa, cuando va a entrevistarse con Francisco Pizarro a Cajamarca, el Inca está en los libros, él no va a ir con soldados. Escucha bien, ¿ah? El Inca no va a ir con soldados. Profesor, entonces, ¿se iba a un enfrentamiento con Francisco Pizarro? No, no, no. El Inca nunca se fue a un enfrentamiento. ¿El Inca a dónde se fue? El Inca se fue a una entrevista de diálogo, supuestamente para el diálogo, ¿verdad? Y por eso que él no llevó soldados. Él llevó un gran séquito, una gran cantidad de personas, pero porque a él le acompañaba esa cantidad de personas, ¿verdad? Lo acompañaban. Y cuando él comenzaba a ingresar a la Plaza de Armas de Cajamarca, ingresaba, ¿verdad? Primero los barrenderos. Los barrenderos comenzaban a limpiar el espacio por donde iba a pasar el Inca. O el andar de los Incas, ¿verdad? Y después, ¿quién seguía, profesor? Seguían los sahumadores o las sahumadoras, ¿verdad? Los sahumadores comenzaban con su polvo ese, tipo humo, y comenzaban a sahumar el espacio por donde iba a pasar. Y después, ¿quién seguía, profesor? Seguían los músicos cantando, ¿verdad? Porque era un momento alegre, cantando, etc. Animar el ambiente. Y por ahí estaban los bailarines, los bufones, etc. Era un gran séquito de personas. Los criados, ¿verdad? Estaban también por ahí los que atendían al Inca, los indios lucanas, un gran séquito. Pero no había gente o incas para una guerra. En cambio, España, los españoles estaban pues armados hasta los dientes, como se dice. Y por eso pues que al final las consecuencias van a sufrir ¿para quién? Para los incas. ¿Alguien me quería hacer una pregunta por ahí? Profesor, ¿qué es un barrendero? No escuché bien. Barrenderos, pues los que barren, pues hijita. ¿Ya? Barrenderos. ¿Ya? Los que barren. Muy bien. ¿Qué más? Durante el recorrido del Inca se quería premiar a una provincia, se mostraba ante la multitud. Muy bien. ¿Qué es lo que pasaba? Si pasaba de repente por ahí los incas lucanas cargando en su andar o en su palaguín al Inca Atahualpa, imaginemos, o al Inca Pachacute, toda la gente que veía pasar al Inca por su pueblo, por su provincia, por su territorio, era algo sumamente, ¿verdad?, importante para ellos. Era lo máximo. Era lo máximo. ¿Verdad? Es como ahorita. Si por acá pasa el presidente de la República, Vizcarra, toda la gente va a salir. Toda la gente va a salir a mirar a Vizcarra, ¿o no? ¿Ustedes no harían eso? ¿Ustedes harían eso o no? Sí. Sí, ¿verdad? Claro. Bueno, yo sí. Por Yo también. curiosidad nada más. Claro, por curiosidad. Porque de ahí es feo, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿No? ¿No? Ya está. Entonces, igualito, cuando pasaba, ¿verdad? El Inca Atahualpa cargado así con sus indios lucanas cargándolo por una provincia, era sinónimo que el Inca, ¿verdad? Y si el Inca agarraba, sacaba hacía un costadito su cortina y se dejaba ver a la población, era sinónimo que el Inca estaba premiando a la población. Que el Inca lo estaba premiando a la población. ¿Y se dan cuenta? Y cuando el Inca agarraba
abría su cortina y se dejaba ver a la población rápidamente, ¿qué hacía? La población se inclinaba de rodillas y se comenzaba, ¿qué? A arrancar las pestañas. ¿Y qué decía? Decían Capac Apo Inca, Capac Apo Inca, se sacaban las pestañas, lo soplaban al Inca, ¿verdad? Lo soplaban. Muy bien. Entonces, ¿de qué forma premiaba el Inca a la población? Mostrándose ante ella. Mostrándose ante ella. ¿Ya? Vamos a hablar de la colla. Vamos a hablar de la colla. Profe, ¿y quién era la colla? La colla, escucha La bien. esposa del Inca. La esposa del Inca. Acá está, mira, ve. La esposa del Inca. ¿Qué más, profesor? Vamos a decir que la colla, cuando se casaba la colla, ¿verdad? Todo el Cusco participaba. Cuando se casaba el Inca, todo el Cusco participaba, era una gran fiesta. Era una gran fiesta. Profesor, que invitaban al grupo 5, invitaban, no sé, a una orquesta. No, ¿verdad? A su estilo, ¿verdad? Pero era una gran fiesta donde participaba todo el Cusco. Y otro detalle importante de las collas es que no salían mucho de su palacio. Raras veces salían del palacio, ¿verdad? Raras veces. Vamos a hablar del Auqui. El Auqui eran los hijos legítimos del Inca. Eran los hijos legítimos del Inca, ¿verdad? Las princesas eran llamadas Ñusta, ya lo saben. Y el hijo legítimo, príncipe heredero, utilizaría la mascaipacha. ¿Ya? El hijo legítimo, príncipe heredero, utilizaría la mascaipacha. Entramos a lo que es la nobleza. Profesor, ¿qué es la nobleza, profesor? La nobleza... Profesor, Mi hijita, dime. ¿puede retroceder? Sí, profesor, retroceda. Sí, retrocede un poco. Profesor, voy a bajar un poco, pero que se vea el título de la colla. Ya, ahora sí. Profesor está con el audio Todo apagado. está apagado. Gracias, hijita. Muy bien. ¿Qué significa la nobleza? La nobleza va a estar conformada por la aristocracia útil al Estado. La milicia, los militares, los sacerdotes, los educadores, ¿verdad? Y se va a dividir en la nobleza de sangre y la nobleza de privilegio. ¿Ya? Acuérdate, nobleza de sangre y nobleza de privilegio. La nobleza de sangre van a ser los descendientes del Inca. Van a ser los descendientes del Inca integrantes de una panaca real. ¿Qué significa panaca real? Familia real. La panaca familia. es la familia Muy del bien. Inca. Por otro lado, también vamos a encontrar lo que es el Yachayhuasi. Profesor, ¿qué significa Yachayhuasi? El Yachayhuasi va a ser la casa del saber. Profesor, pero yo quiero saber un poquito más. Muy bien. Huasi significa casa. Huasi significa casa. Y saber significa Yachay. Yachayhuasi, casa del saber. ¿Ya? La gente, ¿verdad? Y en ese Yachayhuasi o casa del saber, solo estudiaba la nobleza de sangre. Profesor, y los incas que no eran parte, no estudiaban. Los únicos que estudiaban eran la nobleza de sangre. ¿Verdad? Y ellos cursaban 4 años de estudio. ¿Bajo la dirección de quién? De la Mauta. ¿Y quién era la Mauta? El profesor. A mí me pueden decir a Mauta, su profesor, ¿verdad? El día que entre su profesor de comunicación, de matemática o de cualquier curso, buenos días a Mauta. Buenos días a Mauta, ¿verdad? El que enseña. Profe, ¿y qué significa la palabra guarachico? Guarachico era un ritual en la cual hacía que el hombre inicie la parte viril del hombre. Se inicia la parte viril del hombre. Se vuelva prácticamente un hombre. Ya no sea un jovencito, ya no sea un niño, sino ya es un hombre. ¿Con qué? Con el guarachico. Profe, ¿pero en qué consiste el guarachico, profesor? ¿Verdad? Ahí está. Eran pruebas donde había azotes, ayuno y carrera. Comenzaba con una carrera, ¿verdad? Comenzaba con una carrera, al final terminaba con ayuno, con azotes, etc.
Si resistía el guanachico, estas pruebas, era considerado un hombre ya. Pero si no podía resistir, aún seguía siendo un niño. Hasta que lo vuelve a intentar de nuevo esta prueba de guarachico. ¿Sí? Muy bien. Por otro lado, vamos a hablar de la nobleza de privilegio. ¿En qué consiste la nobleza de privilegio, profesor? Vamos a hablar de la nobleza de advenedizo y la nobleza por recompensa. ¿En qué consiste la nobleza de advenedizo, profesor? Que está dentro de la nobleza. Acuérdate, mira, cuando hablamos de la nobleza, hablamos de la nobleza de sangre y la nobleza de privilegio. La nobleza de sangre va a ser la panaca real, la familia real, los descendientes del Inca. Pero cuando hablamos de la nobleza de privilegio, vamos a hablar de ¿qué? De dos más. De dos más. De la nobleza de advenedizo y la nobleza de quién? Por recompensa. ¿Qué era la nobleza de advenedizo? Ejemplo, cuando el rey Inca conquistaba a otro rey. Cuando el emperador Inca conquistaba a otro rey. En este caso, Tupac Inca Yupanqui, ¿a quién conquistó? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Tupac Inca Yupanqui, ¿a quién conquistó? Tupac Yupanqui es el padre de Huayna Capac. ¿A quién conquistó? Fue la pregunta. ¿A quién conquistó? A la cultura chimú. Claro, la cultura chimú. Conquistó al Pachacútec. de la cultura A ver, Belinda, te escucho, Belinda, te escucho. A Pachacútec. El Inca Tupac Inca Yupanqui, ¿a quién conquistó? Fue la cultura chimú. Minchansamá. Minchansamán, muy bien, Minchansamán. Creo que fue Maffer que respondió. ¿Tú, hijita, tú respondiste? Sí. Muy bien, Maffer. Me alegra, hijita, de verdad. Muy bien. Entonces, cuando un rey conquista a otro rey, ese rey que fue conquistado, Minchansamán, el imperio Chimú, va a venir al imperio incaico, al Cusco, pero no lo van a tratar como un prisionero, lo van a tratar como un rey también, como parte de la nobleza. Ven, a ver, ven, Minchansamán, este va a ser tu cuarto, este va a ser tu sala, acá tienes 4 personas para que te atiendan, ellos te van a dar de comer, te van a dar todo. Ahora vas a ser parte de mi nobleza. Eso consistía la nobleza de advenedizos, ¿ya? Eran los reyes y cunacas que se habían sometido al imperio. Profesor, y la nobleza por recompensa eran las guerras que lograban grandes hazañas y pasaban a ser parte de la nobleza. Ejemplo, había un guerrero que luchaba y luchó en contra de los chancas. Ese guerrero que luchó demasiado le van a premiar. ¿Cómo? Diciéndole que desde hoy vas a pertenecer a la nobleza. Exactamente, nobleza por recompensa. Te voy a recompensar, ¿verdad? Por tus grandes hazañas en la batalla, siendo parte de la nobleza. ¿Sí? Ya está. Y cuando hablamos del pueblo, la última parte, vamos a mencionar que el pueblo se va a dividir en Hatunruna, en Mitimaes y Anaconas. Profe, ¿quién eran los Hatunrunas, profesor? No conozco yo. Tranquilidad. Tranquilidad. ¿Verdad? Los Hatunrunas va a ser el hombre del pueblo, que era llamado Hatunruna. Si por ahí pasaba un hombre del pueblo incaico, le decía, buenos días Hatunruna, buenos días Hatunruna, buenos días hombre del pueblo. Mira, ve, allá está, ese Hatunruna sabe la dirección del vecino. Ese hombre del pueblo sabe el nombre del vecino. Hatunruna era el hombre del pueblo. ¿Ya? O ¿Y qué sea, más? que ¿Y a qué más todos podemos los decir de los hombres Hatunrunas? son Vamos a decir los Hatunrunas que los niños tenían un trato rígido. A los niños les trataban sumamente firmes, ¿verdad? Nada que, hijito, sí, a ver, hijita, puedes activar tu audio, hijita. A ver, ya, hijita, no te preocupes, ¿ya? Ya, muy bien, muy bien. Así no les trataban a los hijos de los incas. A los niños no les trataban así, los trataban de una forma rígida, similar a la cultura grecia. A la cultura grecia también los trataban rígidos, ¿verdad? Nada que apañarlos, nada que chocharlos, nada. Era la forma de tratar del tiempo de los incas. Los ancianos, entre los 50 a 80 años,
ya no tributaban, ya no pagaban impuestos. Solo se dedicaban ¿a qué? A la casa, a cuidar a los niños, a los adolescentes, etc. Profesor, ¿y quién eran los mitimaes? Los mitimaes eran grupos de hatun runas, ¿ya? En pocas palabras, los mitimaes eran familias que eran llevadas a los lugares donde el Inca recién había conquistado. Imaginemos que el Inca, este es el Cusco, ¿verdad? A la mitad es el Cusco. Y acá está el Imperio Incaico. La mitad es el Cusco. El Inca va a conquistar la otra mitad que le faltaba, ¿verdad? La otra mitad que le faltaba. Ya lo tiene todo, pero esta zona es una zona que todavía le falta poblar por incas. Acá hay gente, ¿verdad?, de la otra cultura. ¿Qué va a hacer el Inca? El Inca va a agarrar una pequeña familia y lo va a enviar a este lugar recién conquistado. ¿Para qué? Para que enseñe a trabajar, para que enseñe a arar la tierra, para que enseñe muchas cosas de los incas, pero en especial que enseñen la religión al dios Inti. Que enseñen la religión del dios Inti y que también enseñen el idioma del Runa Simi. Por eso agarraba una familia que eran llamados los mitimaes y los llevaba para que enseñen todo eso. Es por eso que hubo una pregunta de examen de admisión, que los mitimaes eran familias que se dedicaban a enseñar las costumbres o tradiciones de los incas, ¿sí? Eran grupos, unas familias que eran trasladados a provincias recién conquistadas por el Inca, ahí está, ¿verdad? Eran trasladados a provincias recién conquistadas por el Inca. El fin de los mitimaes era dar a conocer la costumbre, la religión y sobre todo difundir el quechua. Ya está. Profe, y los yanaconas, que los yanaconas viene del vocablo yanapay, que significa servir. Acá dice que el vocablo yanacona sirvió para designar al criado, ¿verdad? Su origen proviene de quién? De la palabra yanapay, que significa ayuda o auxilio. Por eso es que el yanacona, ¿quién era? Era prácticamente un criado que servía al Inca, más que todo. Y de esa forma, ¿verdad?, hemos culminado lo que es el tema de la nobleza del Tahuantinsuyo, ¿verdad? La nobleza del Tahuantinsuyo. Antes de poder terminar la clase, quiero compartir con ustedes algo. Yo sé que la mayoría no me... Allá.